Vamos a iniciar ahora sí la clase. Les voy a poner un pequeño video donde vamos a ver prácticamente la relevancia que tiene la filosofía y la educación al respecto hoy en día. De ahí la importancia de por qué estamos viendo esta materia relacionada a la filosofía de la educación y en qué sentido esta está relacionada con la práctica del docente. Bien, sin más, les pongo el video para que ustedes lo vean. Desde la perspectiva filosófica, la amistad tiene una percepción de... A ver, esto se trabó. Bien. Bienvenido, José Carlos. Soy Leticia y soy maestra. Y estoy encantada de estar aquí contigo para hablar sobre filosofía aplicada a la vida, a la familia y a la educación. Encantada, Leticia. El placer es mutuo. Gracias. Tú eres profesor y eres doctor en filosofía contemporánea y has dedicado estos últimos años a publicar libros y a escribir libros relacionando la filosofía con la vida diaria. Pues me gustaría empezar esta entrevista hablándote sobre algo que es muy importante en la vida, que es la amistad. Tú hablas mucho de que has comentado que vivimos en una sociedad muy individualista. Pero hay algo que has dicho en uno de tus libros que a mí me ha encantado porque yo lo veo a diario en el patio del colegio y es la importancia que tienen los amigos en los niños y en los jóvenes. ¿Qué valor tiene la amistad? Desde la perspectiva filosófica, la amistad tiene una percepción de temporalidad muy importante, es decir, se tiene que asentar en una historia conjunta entre dos personas o más y también un criterio de atención hacia el otro que también se tiene que tener muy en cuenta mientras entablamos una relación. Entonces, como tú has dicho antes, la sociedad ha virado hacia un individualismo que cada vez es más potente y eso afecta inevitablemente, por ejemplo, al criterio de atención, es decir, al fijarnos en el otro y a prestar atención a algo que no sea el ego. Entonces, los nuevos modelos de amistad están contaminándose un poco de este paso del grupo social al individualismo contemporáneo. Y creo que es muy importante que en esas etapas educativas iniciales, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, y en la infancia, le enseñemos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a cómo distinguir una buena amistad de la que no lo es tanto. Y para eso el pensamiento crítico y la filosofía creo que son fundamentales. Hay miles de ejemplos en la historia de la filosofía de cómo tratar el tema de la amistad desde un punto de vista analítico, ¿no? Y yo te pondría el ejemplo de Aristóteles o de Cicerón, cuando hacen un análisis sobre la amistad y Aristóteles dice que cualquier persona tendría que saber distinguir entre tres modelos de amistad distintos. El primero es el que habla de un modelo de amistad utilitaria en el que los amigos se relacionan porque tienen una utilidad en común. Entonces la amistad va a durar lo que dure la utilidad. Y esto es importante hacérselo notar a la gente a la hora de evaluar a sus amistades. Es decir, bueno, tenemos una cosa en común que a los dos nos apetece, la vamos a hacer y entonces la unión que tenemos entre tú y yo gira en torno a esa utilidad. Luego hay un segundo modelo de amistad que creo que es el que todo el mundo tiene, que es el de diversión. Y la amistad dura lo que dura la diversión. Es decir, de ahí no se pasa. El problema está en el tercer modelo. Es un modelo de amistad donde se tiene que trabajar la excelencia, la virtud, que diría Aristóteles, es la arete. Y ese modelo de amistad conlleva una percepción igualitaria, no solamente del otro, sino también del trato que tú le das y que recibes del otro. Entonces, el concepto de amistad, que hoy en día creo que cuesta más trabajo y que está casi desapareciendo, tiene mucho que ver con esta dificultad que tenemos de trabajar la alegría que te proyecta el otro en ti cuando el otro consigue, por ejemplo, un logro por su cuenta. Es decir, esa honestidad de sentir que te valoran a ti igual que tú valoras al otro, que las alegrías tuyas son compartidas por otro, es cada vez más complicada. Aristóteles también dice una cosa muy interesante y es que somos animales políticos. Animal es la parte más biológica, pero político viene de polis y es que necesitamos del grupo para desarrollarnos. Hay un experimento muy bonito que hizo la Universidad de Harvard en 1950 y que hace poco salió publicado y hay un resumen muy interesante que vi en internet sobre el tema. Un estudio longitudinal durante 75 años
con el mismo grupo de personas a los que año tras año, desde que tenían 20 años hasta que se han muerto, se les ha ido a las casas y se le ha interrogado en torno a su concepto de felicidad y se le ha hecho análisis médicos, ¿no? Desde que tienen 20 años se elija a un grupo de alumnos de Harvard, de la élite en Estados Unidos, con una clase social alta, y a otro grupo de la misma edad de un barrio pobre de Boston. Lo que buscaban de fondo es qué hacía que una persona llegara anciana en un estado de salud bueno y con cierta felicidad. Y la conclusión, después de millones de datos recopilados a la que llegan, es que las personas que llegan a la vejez sanas y felices son aquellas que han sabido hacer una buena selección de las relaciones sociales que tienen. De manera que no se trata de la cantidad de amigos que tengamos, sino de la calidad de las relaciones que tú vayas entablando a través de la vida. Y eso es lo que hace que al final, cuando tú hagas el análisis de toda una trayectoria vital, te diga más o menos la capacidad tuya de análisis ha sido una vida plena, porque me he rodeado de personas a las que he querido y me he sentido querido, y esa relación social se tiene que cultivar desde el principio. Por eso insisto tanto en el valor de la amistad de la infancia, porque si conseguimos que nuestros hijos, que nuestros alumnos sean capaces de percibir en el otro qué es lo que valoran de sí y qué es lo que valoran ellos, y sepan clasificar sus amistades a la hora de saber enfrentarse a la realidad, es probable que esas relaciones sociales que se entablen puedan afianzarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso le daría pues la posibilidad de llegar a la vejez, como decía el experimento de Robert Waldinger, este experimento social tan maravilloso, llegar con una felicidad y una salud por encima de la media. Luego, otra de las cuestiones que más dificultad me ha llevado a analizar. Bien, más adelante vamos a regresar con esta importancia de la amistad de la cual habla este profesor y este autor. Sin embargo, ahorita nos vamos a regresar a esa parte de la importancia de la educación griega en la cual nos habíamos asentado la vez pasada. Prácticamente la filosofía tiene como aliciente la formación de los ciudadanos de aquel momento, en particular la filosofía griega. Los griegos van a tener esta visión en la cual el ciudadano tiene que cultivar ciertos valores, y esos valores son una especie de saberes que le van a permitir desarrollarse mejor dentro del campo de lo público. Como les venía diciendo, para el griego la importancia del desarrollo de lo público es primordial al momento de su vida. Todo está relacionado con la polis. Les decía que la polis es la ciudad. Entonces el ciudadano tiene que cultivar esto. ¿Cómo lo va a cultivar? A partir de maestros particulares. Los primeros sofistas, o los sofistas, son los primeros que van a estar ahí presentes. Bien, con base a esto es que vamos a ir analizando todos estos puntos que son relevantes para el quehacer o la formación ciudadana. Les voy a ir vamos a ir avanzando con la presentación y la parte que nos habíamos quedado, que era precisamente quiénes eran los sofistas, ¿no? Decíamos la clase pasada que los sofistas son estos maestros particulares que van a dar enseñanzas o van a dar distintos tipos de aprendizaje a partir del el arte del bien hablar o el arte de convencer. Como habíamos visto, un sofista procede de la palabra griego sophos, que significa sabiduría, maestría o experiencia en un campo concreto del conocimiento. Los sofistas eran una especie de maestros ambulantes que divulgaban sus enseñanzas frecuentemente a cambio de dinero. Especialistas en el debate de ideas y preocupados por la definición del significado de palabras y conceptos, partían de una crítica los valores tradicionales como el bien, la justicia, la verdad, la belleza, etcétera, que consideraban relativos. Esto es importante porque, si bien es cierto, la vez pasada también veíamos un video en la cual también se cuestionaba el ejercicio sofístico, precisamente por la forma en que ellos en un momento aseveraban ciertas
cosas o cierto conocimiento y posteriormente parecía que lo contradecían. Esta manera de ponerse en contradicción una postura respecto de otra tiene que ver precisamente porque lo importante era que a quien le enseñaran, esa persona pudiera estar convencida de lo que estos profesores o estos maestros del saber decían. Bien, ahora, ¿cuál es el método que va a utilizar el sofista? Los métodos son unos muy en particular. El método de los sofistas. Los sofistas empleaban un método basado en los siguientes presupuestos. La formación del individuo ha de abarcarlo todo e integrar todos los conocimientos. El conocimiento es un proceso que cambia y avanza con el tiempo. El conocimiento tiene un carácter relativo, ya que está fundamentado en la sensación y ésta nunca puede expresarse en juicios concretos, sino a lo sumo en las distintas opiniones de los hombres. La validez del conocimiento es dudosa. Bien, vamos a ir punto por punto. Dice, la formación del individuo ha de abarcarlo todo e integrar todos los conocimientos. En efecto, para los sofistas, lo primordial o lo primero que debe sobresalir es cómo se forman los ciudadanos griegos. ¿En qué sentido estos ciudadanos tienen que estar formados y tener ciertos valores y principios? Segundo, el conocimiento es un proceso que cambia y avanza con el tiempo. También ellos veían que el conocimiento no era un conocimiento, por así decirlo, estático, no era un conocimiento que quedara asentado y que ese conocimiento fuera en sí mismo una cuestión simple o sencilla de la cual se tenía que partir. Por otro lado, el conocimiento tiene un carácter relativo, ya que está fundamentado en la sensación y ésta nunca puede expresarse en juicios concretos. El problema de estos sofistas es de que su conocimiento partía de ciertas experiencias y de ciertos viajes, y por esa razón es de que la forma en que ellos transmitían este conocimiento era a partir de los aprendizajes o las enseñanzas que iban adquiriendo en sus viajes o en su pasar o en su recorrer a través de los distintos lugares que visitaban. Dice, sino también a lo sumo en las distintas opiniones de los hombres. Otra cuestión importante para los sofistas es de que solamente los hombres son aquellos que tienen esta predisposición para poder ejercer o emitir ciertos puntos de vista y opiniones al respecto. Por último, la validez del conocimiento es dudosa. Esto es importante señalarlo porque para el sofista esta validez del conocimiento es que no es única. De hecho, esa es una de las discusiones que va a estar constantemente teniendo, van a estar teniendo constantemente los sofistas con Sócrates. Porque Sócrates, como les venía diciendo, es alguien que busca la verdad. Él se adjudica el término de filósofo como un buscador de la verdad. Alguien que está buscando ese tipo de verdad. ¿Cómo vamos a encontrar esa verdad? Precisamente a partir de una cuestión que él llama la reminiscencia. ¿Qué es la reminiscencia? Es el volver a recordar. Bien. Vamos con el siguiente punto. ¿Quiénes fueron entonces asimismo estos sofistas, o cuáles fueron los sofistas más relevantes de aquella época? Pues bueno, uno de los sofistas más importantes de aquella época era Protágoras de Abdera. Resumió el escepticismo con respecto al conocimiento humano con la siguiente frase citada por Platón: el hombre es la medida de todas las cosas. Gorgias nació en Leontino, Sicilia, y vivió en Atenas y en otras ciudades griegas. Su escepticismo fue más allá que el de Protágoras al afirmar que la realidad, aunque existiera, sería inaprehensible para el hombre, y aun cuando fuera comprensible, no podría ser comunicada ni explicada a los demás. Le interesaba mucho el arte de la retórica. Hipias de Elis enseñó que la ley es el tirano de los hombres y les fuerza a muchas cosas en contra de la naturaleza, y se interesó por la ciencia de la sociedad. Pródico de Zeus, interesado por el lenguaje y los significados. Antifón se ocupó de determinar el sentido de las leyes y subrayó la importancia de la educación.
Bien, estos principales sofistas como Protágoras, cuando habla de el hombre en la medida de todas las cosas, él va a considerar que es precisamente el hombre el que media todo el saber y de dónde parten cada uno de los saberes o conocimientos que tiene en sí mismo el ser humano. De igual manera, cuando hablamos de Gorgias, él dice algo muy interesante, que precisamente si pudiéramos conocer algo no lo pudiéramos transmitir, tiene que ver con esta forma, por así decirlo, la cual el hombre le resulta poco comprensivo o difícil adquirir un conocimiento absoluto sobre lo que sobre distintos temas o sobre un tema en particular. Él pensaba que esta comprensión no era en su totalidad absoluta, sino que precisamente era, pues no relativa, pero era inaprehensible, no se podía tomar en su totalidad. Ahora bien, Pródico de Zeus es alguien interesado en esta cuestión del lenguaje y los significados. No nos vamos a meter mucho en ese tema porque es un tema más enfocado a otra vertiente. Sin embargo, cuando habla de Hipias, que enseñó que la ley es el tirano de los hombres, y fíjense lo que dice, la ley es el tirano de los hombres y les fuerza muchas cosas en contra de la naturaleza. Cuando habla sobre esta ciencia, pero la ley es el tirano de los hombres y les fuerza muchas cosas en contra de la naturaleza, lo que se nos está diciendo es que la ley en sí misma, que es una construcción la ley es una construcción social, al mismo tiempo limita la libertad de los hombres. Esto es una cuestión que vamos a ver mucho más adelante, si es que podemos llegar a verla, sobre esta cuestión, sobre la libertad que las personas, los seres humanos ejercen en sí mismos. Bien, y por último, decíamos que Antifón se ocupa de determinar el sentido de las leyes y subraya la importancia de la educación. La educación para los griegos es fundamental en el sentido, reitero, de formar buenos ciudadanos. Bien, esa es una de las primordiales tesis que van a estar compartiendo la mayoría de los sofistas y Sócrates en común. O sea, la formación de la ciudad, de los ciudadanos, es importante porque es precisamente en ella donde radica el ejercicio de todos los hombres. Bien, continúo. Antes de seguir, dudas, preguntas hasta aquí. Las leo, las oigo. No, ninguna. ¿No? Bien. No. Ok, bien. Entonces, continúo. Sí. Ajá, bien. Sócrates y los sofistas. Los sofistas hablaban sobre el arete, pero mientras los sofistas decían que no podemos conocer nada, Sócrates enseñaba que el arete era conocimiento, e incluso tenía que ver un tipo de conocimiento que todas o todos poseemos ya siempre, aunque quizá lo hemos olvidado. Esto tiene que ver con lo que yo les decía sobre la reminiscencia. Para Sócrates, la reminiscencia es una forma de volver a vivir o recordar aquello que hemos olvidado. ¿Y dónde está aquello que hemos olvidado? En algo que él Platón va a explicar de manera más clara, que es conocido como el topus uranus. En el topus uranus están todas las cosas ideales y perfectas. Entonces, a partir del topus uranus y de lo que es perfecto, es que nosotros vamos a, por así decirlo, recordar aquello que olvidamos en un principio y que es lo verdadero. Lo verdadero es aquello que está en el mundo de las ideas, en este topus uranus. Ahorita vamos a ver una forma de explicarlo, y esto lo vamos a hacer poco de manera más explícita. Tiene que ver con la alegoría de la caverna de Platón. Bien, continuamos. Si se tratara del arete de todo, de la que pretendía ser maestro los sofistas, Sócrates insistía que había que comenzar por el conocimiento del fin o propósito del hombre, no como general o político o panadero,
sino simplemente como hombre, e invitaba a los que conversaban con él a pensar juntos cuál es el objeto del ser humano. Reitero esta parte que creo que es sumamente importante y que va a marcar la diferencia entre Sócrates y muchos de los sofistas. Si se trata del arete de todo hombre, de la que pretendían ser maestros los sofistas, Sócrates insistía que había que comenzar con el conocimiento del fin o propósito del hombre. ¿Cuál es el fin y el propósito del hombre? Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Cuál ustedes creen que sea el fin y el propósito de los hombres? Vamos a ver quién vamos a agarrar al azar. Daniela Velázquez, ¿cuál crees que sea el fin y el propósito de los hombres o de las personas? Pues es que pues me sé bueno, podría decir que podría diferentes. Bueno, a mi parecer hay diferentes formas de... Para algunas religiones justamente es pues que llegamos al mundo pues para nosotros formar algo aquí en este mundo. O sea, me refiero a pues a ¿cómo se dice? A que la población crezca, a eso me refiero. Entonces, en algunas religiones es eso, otras fue porque pues es según un regalo de Dios o algunas otras cosas más. Exactamente pues no sabría decirlo, sino que pues tengo como que varias dudas ahí porque son varias, pues podría decirse que conozco. Bien, bien, Lucero, ¿cuál crees que sea el fin y propósito de los hombres? Pues yo creo que no existe un propósito como tal. O sea, yo creo que los propósitos se van formulando conforme va pasando el tiempo. Y también el empirismo, mediante tu experiencia. O sea, no creo que uno nazca y crezca y se proponga así como que tenga un propósito, sino que yo siento que eso se van formulando conforme va pasando el tiempo y conforme tú vas pasando ciertas experiencias o vas adquiriendo habilidades o tú tienes un conocimiento que después quieres cumplir. Pero así como propósito como tal, yo creo que no lo hay o no se tiene tan fijo. Y el fin del hombre, pues yo siento que, no sé, o sea, en el fin del hombre estoy un poco confundida. No le encuentro como que algo así a fin del hombre. Bueno, está bien. Quizás sería... ¿Mande? No, está bien, continúa. Ajá, no, la verdad así como que el fin del hombre no encuentro como que una definición. Es que me suenan varias cosas. Podría ser el hecho de que la persona deje de creer o de tener un cierto propósito y su fin sería el hecho de no seguir luchando y quedarse estancado y seguir teniendo esos propósitos. Quizás es algo relacionado o no lo sé. La verdad es que hasta ahí no sé mi idea. Bien, Daniela Trejo, ¿cuál consideras que es el fin y el propósito de los hombres? Pues Como, a ver, perdón, así como que se bajó tu audio. ya, ¿así me escucho ya? Ah, ya, exactamente, ya bien. Que es pues hacer lo que nosotros queramos. O sea, es un ejemplo, si Dios nos mandó por algo, fue por algo, por un propósito que tenemos en la vida, ¿no? O a veces hay personas que tienen a sus bebés y no pueden nacer y dicen, no, es que ese niño no tenía un propósito aquí en el mundo, o algo así, no sé si me doy a entender. O sea, cada quien estamos por algo aquí y tal vez seamos unos grandes personas para en el mundo.
Porque yo en lo personal, Sí, continúo. Dios me ha dado 2 vidas, gracias a Dios, y que a veces digo, no más, o sea, a veces lo digo en broma, que digo, la tercera es la vencida, ¿no? Pero no quiero experimentar si otra vez Dios me va a dar otra vida. Bueno, por eso yo pienso eso, que por algo es aquí. Bien. Y no es en vano. Okay. En vano que diga. Bien, no hay que... Bien, ahora, esto, perdón, esto que están diciendo tiene muchos elementos importantes. Vamos a irlos viendo y analizando con detalles. Por ahí decía, no existe un propósito en la vida, decían que precisamente se tiene un fin. El último que dice esta Daniela, tiene que ver con esto, o sí, el último que dice Daniela Trejo sobre Dios, es un problema que sí lo vamos a tocar y que tiene que ver con la educación en la Edad Media. Y es uno de los problemas, no solamente de la filosofía, sino en sí mismo del hombre o de la antropología filosófica en términos de teología. Si Dios, si el hombre es libre, o la providencia ya determinó cuál es el fin del hombre. Pero ese es un tema independiente que veremos en su momento, con ciertos matices y detalles. Bien, ahora bien, continuando con Sócrates y los sofistas, ¿quién fue Sócrates? Sócrates es un personaje que muchos han tratado de decir que no existió, que es una creación de Platón. Sin embargo, los referentes que tenemos sobre Sócrates están plasmados, y la forma en que precisamente conocemos la filosofía o el saber de Sócrates tiene que ver con el pensamiento que desarrolla Platón en sus diálogos. Platón es el que escribe en sus diálogos gran parte de la vida de Sócrates y de sus enseñanzas. Por esas razones que nosotros podemos hablar de Sócrates. Y no solamente es Platón, sino también Jenofonte, otro alumno de él, escribe otros textos donde habla de Sócrates, el cual también es un alumno de Sócrates. Otro personaje que habla sobre Sócrates es Aristófanes. Aristófanes también habla de él, y claro que la diferencia entre Aristófanes y Jenofonte y Platón es de que Aristófanes se va a burlar de Sócrates, ¿no? Se va a burlar del filósofo por sí mismo. Ahora bien, continuando con esta noción, vamos con lo que podemos decir, en qué radica o qué sabemos de Sócrates. Sabemos de Sócrates por lo que escribieron sus autores, pero también era un personaje muy irrelevante. Era un sujeto que se la pasaba la vida en el ágora, y que su novia, su esposa, porque era su esposa mucho más joven que él, por cierto, Atipa, ella va a ser de una clase económicamente muy bien posicionada. Parece ser que sus padres querían que se casara lo más pronto posible, entonces se va a casar con Sócrates, lo cual pues va a darle unos beneficios medianamente económicos a Sócrates para poder hacer filosofía, pero realmente gran parte de cómo es que sobrevive es precisamente por sus discípulos. Es un maestro que lo mantiene, ¿no? Es un mantenido. Esto es un tanto divertido porque muchas veces se cuenta que Antipa se va a enojar de Sócrates porque le va a estar reclamando de por qué no trae dinero a la casa o por qué no vende sus conocimientos, ¿no? Y Sócrates siempre le va a contestar que no puede vender algo que no tiene. Entonces esto es una cuestión muy interesante en la vida de Sócrates. Es un personaje muy peculiar y hasta cierto punto un tanto divertido, pero también un sujeto incómodo. Él mismo se asumía como una especie de tábano. No sé si sepan qué es un tábano. Un tábano es una especie de moscón que cuando pica genera una roncha gigante que es demasiado molesta. Entonces él mismo se asumía como un tábano.
una especie de mosco o moscón que cuando picaba dejaba esta roncha en las personas y las incomodaba. Bien, vamos a seguir. Pese a que no dejó escrito ningún texto Sócrates, que corresponde al año 470 al 399 a.C., es un personaje central de la cultura europea. Nació en Atenas, hijo de un escultor y de una comadrona. O sea, su mamá de Sócrates era una partera, o como coloquialmente algunos le dicen al oficio de la comadrona. Era una mujer que se dedicaba a recibir a los hijos de las personas. Seguramente recibió la enseñanza de los sofistas en las plazas atenienses, en una época inestable marcada por la guerra del Peloponeso, o sea, el 431 y 403, y la dictadura de los 30 tiranos, 404. En el año 399, pese a que la democracia se había restaurado en Atenas, 403, Sócrates fue acusado por 3 ciudadanos de 3 delitos. 1. No respetar a los dioses de la ciudad. 2. Introducir nuevos dioses. Y 3. Corromper a la juventud. Voy a explicar punto por punto ahorita cada uno de estos delitos del cual se le acusa. Fue condenado a la muerte. Platón describe sus últimos momentos en 3 de sus diálogos: la Apología, el Critón y el Fedón. Su figura se conoce además por textos de Jenofonte, Aristófanes, que describen un personaje distinto al de Platón. Esta forma en que lo describen algunos de los personajes que hemos mencionado es totalmente distinta a la forma en que se concibe o lo van a concebir precisamente otros discípulos suyos o otros autores que van a escribir dramas. Pero bien, regresando a esta cuestión sobre el primer punto de los delitos que se le acusa a Sócrates. Bien, uno de los primeros delitos que se le va a acutar es no respeta a los dioses de la ciudad. Este es una cuestión muy interesante porque Sócrates va a ser acusado por no respetar, por así decirlo, o no respetar la creencia en los dioses de los griegos. Sin embargo, Sócrates constantemente va a estar insistiendo que él sí respeta a los dioses. Tan es así que si no fuese gracias a los dioses y al saber que estos dioses le han otorgado a él mismo, él no podría enseñar aquello que no es propio de él, sino que es propio de quienes buscan ese saber. Ese es uno de los primeros puntos a debatir, en el cual curiosamente, si uno analiza el diálogo, Sócrates resulta vencedor. Sócrates gana esta primera afronta. Por otro lado, otra de las ocasiones es introducir nuevos dioses. Él lo van a acusar de que ha introducido nuevos dioses y que no están dentro del mundo griego, porque para eso también el teocentrismo era un ejercicio práctico de aquel momento. Zeus, está Venus, Poseidón, etc. Son dioses que para ellos llama la atención porque son dioses que existen o que creen que están ahí, pero no son como que estaban tan arraigados culturalmente. No es que, mira, es que Poseidón hizo eso. O sea, sí había una especie de relación entre los hechos o fenómenos naturales y los dioses. Pero lo que se le va a cuestionar a Sócrates es de que trae nuevos dioses a colación, como el saber, como un dios que orilla al saber o al conocimiento de sí mismo. Pero Sócrates le va a decir, no son nuevos dioses los que yo estoy introduciendo, son dioses que ya estaban previamente en nosotros y que simplemente me han dado esa virtud de poder, o me han otorgado esa facilidad de enseñanza y de palabra
que va a hacer que nosotros podamos volver a retomar ciertos puntos o ciertas cosas que son importantes para los ciudadanos. Entonces, Sócrates también vuelve a refutar este punto del cual se le cuestiona o se le critica al respecto. Y el último punto tiene que ver con corromper a la juventud. Y corromper a la juventud no es lo que hoy podríamos llamar corromper a la juventud, no es lo que ustedes hacen con sus compañeros de preparatoria o de primer ingreso de la carrera, ¿no? No, eso no es corromper a la juventud. Corromper a la juventud tiene que ver precisamente con enseñanzas que daban o que emitían doctrinas totalmente distintas. Esto quiere decir que las enseñanzas de Sócrates ponían en riesgo a los nuevos jóvenes respecto de su aprendizaje, que les enseñaba cosas que iban contra los valores o principios de la ciudadanía o ante las propias leyes. Esto es relevante porque para Sócrates es, ¿cómo decirlo? Es una obligación tratar de hacer que las personas se conozcan a sí mismos y recuerden aquello que habían olvidado. Por eso él dice, yo heredé el mismo oficio de mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Soy un partero de almas. Lo que hago es que las almas vuelvan a recordar aquello que habían olvidado. Y una vez que recuerdan aquello que habían olvidado, es que entonces es que volvemos a estar cerca de esa verdad en la cual a la cual tenemos que estar más cercana. Bien, esto va a tener una especie de disputas porque también va a ser evidente o va a revelar el peligro que representa el filósofo o el peligro que representa Sócrates para la ciudad de Atenas. Y ahorita vamos a ver con más detalle esto. Bien, les digo, esta es como la cuestión más importante. Pero bueno, ¿cuál es el método socrático? El método socrático es el siguiente y es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Sócrates, o el método socrático, dice: partiendo de la inscripción del oráculo de Delfos que rezaba, conócete a ti mismo, Sócrates destaca como los sofistas el aspecto subjetivo de la reflexión filosófica, en la que emplea dos instrumentos: el razonamiento inductivo, las definiciones universales. Sócrates va a tener una cuestión muy particular. Sócrates va a enseñar a partir de un método que radica en preguntar. Este ejercicio mayéutico es una búsqueda de la respuesta que nos va a permitir precisamente plantear preguntas a nuestro interlocutor con la finalidad de que nosotros podamos, o que ambos podamos encontrar la respuesta. Y aquí vemos el primer elemento constitutivo de por qué es importante o por qué en cierta medida la enseñanza socrática sigue estando presente en la actualidad y en el ejercicio del pedagogo. Porque el sujeto que se pregunta, pero no solamente se pregunta a sí mismo, sino que le pregunta al otro, permite tratar de hacer esta búsqueda del conocimiento. El profesor no es alguien que lo sabe todo, es alguien que está también en una construcción constante de saberes, y en esa construcción constante de saberes es de que el sujeto va a tener esa posibilidad de poder interactuar y de poder adquirir nuevos saberes de los cuales él mismo desconocía, o por lo menos eso era lo que pensaba Sócrates en su momento con esta forma inductiva, a partir de lo particular para generalizar. A partir de elementos particulares es de que generamos y creamos un consenso sobre lo que podría ser la verdad, sobre lo que podría ser la justicia, sobre lo que podría ser la felicidad. Y aquí regresamos un poco con lo que se decía sobre la amistad. La amistad es un factor fundamental para Sócrates, porque en la amistad es donde se forjan no solamente los saberes, sino el mismo conocimiento. Es gracias a la amistad que nosotros podemos llegar a
tener nuevos saberes y nuevos conocimientos al respecto. Bien, para dejar o para amplificar esto que se está diciendo, les voy a poner también una pequeña entrevista que le hacen a una filósofa española, Maite, que habla un poco sobre este saberse a sí mismo, este conocerse a sí mismo. Bien, pero antes de proyectárselos, dudas, preguntas hasta aquí que tengan al respecto. ¿Puedes? No, No, ninguna. profe. ¿No? Bien. No. No, ahorita no. Bueno, entonces vamos y continuamos con con esto. ¿Dónde está? A ver. Ajá, aquí está. Hoy en nuestra sección de filosofía para profanos vamos a recordar a uno de los padres de la filosofía, como fue Sócrates, y lo vamos a hacer con Maite Larrauri. Maite, buenos días. Hola, buenos días. De Sócrates vamos a recordar una frase concreta que dice lo siguiente: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. ¿Qué quería decir Sócrates con esta frase? Pues sin examen creo que se refiere a sin tener conciencia de ciertas cosas, ¿no? Entonces, Sócrates era un tipo de profesor, un profesor particular, ¿no? Que no actuaba como el resto de los profesores que había en Atenas, porque más que dar respuestas lo que hacía es plantear preguntas. Muchas de ellas, además, él mismo decía que tampoco tenía respuesta, ¿no? Una de las bases de la filosofía, ¿no? Para plantear Sí, muchas preguntas. Sí, siempre es fundamental, mucho más fundamental poner una buena pregunta que no dar una buena respuesta, que a veces es una respuesta histórica que después pasa, etcétera, ¿no? Y las buenas preguntas, algunas de ellas permanecen, ¿no? En concreto, por ejemplo, las que hacía Sócrates, que pueden resumirse en una especie de pregunta global, que sería la siguiente: ¿en qué consiste ser un buen ciudadano? Porque preguntaba qué es la valentía, qué es el valor, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero en realidad lo que quería era que los ciudadanos atenienses, varones, claro está, siempre, en fin, la filosofía inicialmente fue toda hecha por varones y dedicada a los varones, que se plantearan, que examinaran si ellos sabían cuál era el comportamiento correcto del buen ciudadano. Y esa era la pregunta global. Para lo cual, como sus preguntas eran tan insistentes, ha habido quien lo ha comparado con un tábano, ¿sabes? Estas moscardones, ¿no? Que no te los puedes apartar, porque él, cuando cogía a alguien y le hacía una pregunta, no se contestaba con la respuesta que le daba, sino que repreguntaba, y así continuamente, ¿no? Hasta que conseguía que este ciudadano se quedara absolutamente perplejo, quizá perplejo porque pensaba que sabía y no sabía. Y esto, algunos comentadores han dicho, esto es actuar como un pez torpedo, que por lo visto los peces torpedo te dejan completamente fija, ¿no? O sea, paralizada por el contacto. Pasado ese momento, las preguntas de Sócrates en realidad iban dirigidas a que fuera el propio ciudadano el que desde sí mismo, pero tras un examen, consiguiera contestar a la pregunta que es ser un buen ciudadano, y que la respuesta no fuera la que daba Sócrates, sino la que obtenía el propio ciudadano después de someter a examen, a conciencia, aquellas cosas que creía conocer y que, sin embargo, es posible que no conociera, ¿no? ¿Por todo esto es considerado uno de los padres de la filosofía? Yo pienso que sí, pienso que además es considerado por muchos motivos. Entre otros, yo creo que también una de las cosas principales es que no dejando una obra escrita, habiendo sido ajusticiado justamente por llevar una actitud como esta, se ha convertido en un punto de referencia. Hay quien dice que es como Jesucristo para el cristianismo, es decir, alguien que es interpretado y reinterpretado. Se habla de pensadores presocráticos, y luego está toda la serie de la filosofía que vuelve sobre Sócrates y dice, pero lo que Sócrates en realidad dijo
fue esto y no aquello, y lo que significaba era esto Pues y no vinieron aquello. Platón, ¿no? Aristóteles, ya como siguiendo la línea de Y eso. no, sí, pero bueno, por ejemplo, Epicuro también se reclama de Sócrates, y no solo Epicteto, es decir, la mayoría de los filósofos, y hasta la actualidad, hasta el siglo XX, quiero decir, hace unas sesiones habíamos hablado de Gramsci, y Gramsci habla como si también él tuviera algo que decir sobre Sócrates. Hannah Arendt, es decir, que se ha vuelto sobre este papel de examen, de conciencia, de autoconciencia de lo que uno en realidad sabe o no sabe, o cree saber pero sin embargo no sabe, ¿no? Y como piedra angular de una democracia, claro está, porque el buen ciudadano, aquel que se pregunta qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer, es el ciudadano que la democracia desea tener, ¿no? Por lo tanto, enseñar filosofía es también enseñar a ser buenos ciudadanos. Sócrates murió condenado a tomar cicuta, acusado de corromper a la juventud, ¿no? Sí. Entre otras acusaciones. Pero corromperlos en este sentido, es decir, que, claro, era más fácil para los jueces y para la ciudadanía en general tener ese tipo de profesores que te dicen lo que tienes que pensar y lo que tienes que hacer. Entonces, cuando dicen eso, lo que dicen es cumple las leyes. O sea, ¿qué es el buen ciudadano? Hay quien lo tiene ya contestado, ¿no? El buen ciudadano es el que cumple las leyes. Y si las leyes dicen esto, es esto. Claro, cuando entra Sócrates y se pregunta qué es ser el buen ciudadano, es porque ya está poniendo por delante que ser un buen ciudadano no es cumplir las leyes solamente. Y que a lo mejor algunas no hay que cumplirlas. Gracias, porque no Maite. son justas. Gracias por recordarnos a Sócrates y una frase que dijo que dice lo siguiente: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Gracias, Maite. Gracias a vosotros. Bien, esto que mencionaba la autora, la profesora, Maite Laurreri, tiene que ver con este saberse a sí mismo. Fíjense lo que les voy a preguntar. Van a ser dos preguntas. Primera pregunta, y tiene que ver un poco con lo que hemos estado viendo. ¿Qué implica saberse o conocerse a sí mismo? Por ejemplo, Daniela Velázquez. ¿Qué crees que implique saberse a sí mismo? Pues el estarse cuestionando a sí mismo de pues algunas cosas que pues no sepa o que cree saber. Entonces sería, a mi parecer, bueno, lo que yo he entendido hasta ahorita es justamente estarse cuestionando a sí mismo siempre. O sea, decir qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo o algo así. Bien, ahora, sobre esto que me acabas de decir, ¿por qué sería importante para el ejercicio docente? Pues sería bueno, o todo el mundo debería de hacer eso justamente para ver si está siendo, bueno, cumpliendo con los requisitos que debería de ser. Que justamente es pues tratar de enriquecer siempre a los alumnos, de pues sí, aunque no tengan la respuesta, pues decirle en estos momentos no tengo la respuesta, pero lo voy a investigar y ya la siguiente clase pues ya tienen la respuesta para esa pregunta que te había hecho pues ese alumno, o sea, para lograr una mejor calidad a la enseñanza. Bien, Lucero, ¿qué significará ser un buen ciudadano? Pues yo creo que el respetar la opinión de los demás. Por ejemplo, si yo tenga una perspectiva de algo y después usted me viene con otra idea, pues yo tengo que respetar, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Y ahí estoy respetando lo que cada quien está diciendo y eso está bien porque no me estoy saltando lo de mi prójimo. Bien, o sea que tú, si alguien es un racista y esa es su idea, ¿tenemos que respetarla?
bueno, yo tengo que respetar el hecho de el por qué lo cree, porque él tendrá sus razones. No lo voy a apoyar, pero sí lo voy a respetar. O sea que Obviamente. Ajá. Obviamente, si veo que le está golpeando, pues voy a entrar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo veo que llega y habla de esa persona, pues él tendrá sus razones. Quizás yo voy a argumentar con lo que yo pienso o con lo que yo creo que es mi opinión, pero no creo que tenga la facilidad de convencer o no, ese es mi papel. Yo siento que es más como el hecho de que cada quien tiene su opinión. O sea, tú dirías que un racista no tiene esa facilidad de convencer. No, yo no he dicho que no tiene la facilidad Okay. de convencer. Entonces mi pregunta es, volviendo a matizar, ¿tú crees que debemos tolerar el discurso de un fascista? O sea, ¿tú crees que el que él piensa así está bien? Porque a él le gusta pensar de esa manera. Pues no está bien porque no sabemos cómo usted, bueno, como lo estamos viendo en la clase, o sea, no sabemos si está bien o está mal. Pero pues es que no sé, es complicado porque a mí me gustaría que si yo opinara algo, pues respetaran mi decisión y quizás me dieran opiniones, pero me supieran argumentar. Pero si no, pues que quizás mi decisión sea respetada, porque quizás si yo ya pasé por una experiencia para tener esa decisión o arriesgarme a esa decisión. A lo mejor con el caso del racista no es tan cercano, pero les voy a poner un ejemplo a lo mejor y puede también intervenir Daniela, que a lo mejor puede generar mucho más duda. O sea, tenemos que respetar, o por ejemplo, sería válido con un machista o alguien que es agresor, o sea, él cree que es válido esto, entonces si él piensa o cree que es válido ejercer cierta violencia porque así lo piensa, hay que respetar su forma de pensar. No, creo que lo que Lucero quiere dar a entender es otra cosa, sino que simplemente no es bueno, obviamente, no pueden ser buenas justamente las percepciones de cada persona, pero obviamente como que pues enriquecerte de otro de otro concepto o de otra percepción de otra persona, pues no estaría mal. Obviamente pues tú vas a seguir con tu mismo. Ajá, exacto. Es como que tomar lo bueno y lo malo. O sea, si por ejemplo ahorita Dani dice eso, yo le puedo tomar algo bueno y yo argumentar más. Y no es que esté en contra de lo que ella dice, sino que quizás es para darnos cuenta de lo que pasa. Usted dice ¿cómo se llama? Una persona que te golpea. Pues no, obviamente uno no lo va a ver bueno, pero se va a dar cuenta de diferentes cosas y va a tomar lo bueno y quizás lo malo. Entonces, pues yo siento que obviamente no se va a apoyar, pero pues tampoco es como que se pueda poner en una postura diferente, porque nosotros no sabemos lo que esté pasando en su mundo. Ajá, eso es a lo que yo también me refiero. O sea, Lucero dice que justamente es agarrar lo bueno y lo malo de cada cosa. Es justamente, pues no sé, decir, puedo tomar sí esta cosa que dijo, pero otra cosa no, porque definitivamente no me parece. Entonces, a lo que yo entiendo es justamente eso, que quiere decir que respete sí las opiniones de los demás y todo, pero pues obviamente también puedes, no sé, tener después otra percepción justamente de las personas, por eso que están pensando y ya tienes como que dos percepciones de lo mismo. Bien, es importante esto porque precisamente esa era parte esa era una forma del ejercicio socrático. Esto que estamos haciendo era planear dudas, poner a cuestionamiento nuestras propias ideas, nuestras propias posturas. Eso implica una especie de examen. Ahora la pregunta que yo creo que sí. También ahí interviene, por ejemplo, lo que vimos en el primer video acerca de las amistades. Si nosotros tuviéramos un amigo, no sé, que es golpeador o que maltrata, por ejemplo, a las mujeres, pues en una parte, como ahí bien lo decía en el video, nosotros estamos aprendiendo de las personas que nos rodean. Y un aspecto donde estamos creciendo es las amistades, porque el autor que estaba ahí, bueno, que hablaba en el video, decía que las amistades nos enseñan bastantes aprendizajes. Entonces yo creo que ese sería un ejemplo, que quizá nosotros tenemos una amistad así y nosotros viendo
lo que queremos y de ahí vamos a tomar lo que nosotros creamos convenientes y ahí es donde entra nuestro criterio. Bien. Ajá, es como dicen que te puedes juntar con las personas, pues no sé, más rebeldes y todo, pero pues también ya depende de ti si sigues justamente los mismos pasos que ellos o pues tú sigues lo que tú piensas. Entonces no importa, también algunas veces influye, sí, pero otras veces no, tampoco influye mucho en ese aspecto. Bien, Sócrates también pensaba, ahorita que dice esto Lucero sobre la verdad, sobre la amistad. Sócrates decía algo muy interesante, o por lo menos así nos lo plantea Platón, cuando señala que él dice: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En otras palabras, parecería ser que por encima de la amistad, que es una virtud, que es algo bueno, estar rodeados de amigos, según Sócrates y la visión griega, era mucho más importante o tener la verdad presente. Pero ¿qué es esta verdad? Precisamente ese era el problema. Ahora, que con Daniela Trejo, que se acaba de incorporar. Ya, profe. Bien, todo esto que hemos estado viendo sobre la función del filósofo en relación a los sofistas, ¿por qué te imaginarías tú, Daniela? ¿Yo? Ajá, sí, Daniela Trejo, sí, tú. Que el ejercicio filosófico podía llegar a ser una especie de, por así decirlo, actividad un tanto peligrosa o de cuidado. ¿Ser sofista? Ser filósofo. Ah. ¿Por qué andas filosofando? Ah, no es cierto, no. Porque es peligroso ser sofista. Más que sofista, ser filósofo. Recuerda que bueno, el sofista... Por lo que estás impartiendo. ¿Qué tipo de impartición es la que haría que el filósofo ponga en riesgo su vida? Como... No sé, o sea, puedo poner un ejemplo tonto, no sé si es tonto. Adelante. Podría ser así como de... Supongamos que yo soy de antes, ¿no? De hace miles de años. Y estábamos en guerra y yo podría sacar una teoría que estábamos en guerra por esto. ¿Y qué tal si como que los gobernantes de esa guerra me echaran como que pleito a mí por decir la verdad y que eso no era, y que bueno, sí era verdad, pero ellos estaban disfrazando eso en otra cosa, así como actualmente lo estamos pasando también. En parte, si recuerdan, antes de que llegaras, o no sé si te tocó ver todavía esta parte del video, Daniela, cuando la entrevistadora se le entrevista a Maite, a la profesora de filosofía, ven que dice que precisamente Sócrates cuestionaba el propio ejercicio de la ley. Cuestionar la ley en sí misma ya implicaba un problema. Por eso, de cierta manera, se le acusa de 3 delitos, de los cuales, a pesar de él poder convencer a su audiencia de que él no es culpable, los votos, porque las decisiones se tomaban a mano alzada. Entonces, cuando se votaba, la decisión final de la mayoría fue que Sócrates tenía que ser desterrado de Atenas, de Atenas, o tenía que tomar la cicuta. La cicuta era un veneno que se tomaba y que precisamente ocasionaba la muerte. Pero ¿qué problemas hay aquí? Parece ser que lo que está poniendo o lo que está evidenciando la muerte de Sócrates es que era un problema para ciertas estructuras de poder. Cuestionar la justicia, cuestionar lo bueno, los valores que tenían o que creían que eran adecuados, era un problema para la sociedad griega. Por eso decía, ¿a cuántos de ustedes o cuántos se nos enseña a cuestionar nuestras propias creencias? Yo creo esto, es mi idea, pero ¿no estaré yo mal? ¿No estaré yo equivocado? ¿No existe la posibilidad de que así como yo esté pensando, esté errado? ¿Cuántos tenemos la disposición de decir o pensar que lo que estamos creyendo o el saber que tenemos está equivocado? Eso es peligroso para un ejercicio
social. ¿Por qué? O sea, lo que creemos que es justo, de repente parecería ser que no es tan justo o no es tan correcto conforme a lo que se nos está presentando o se nos está ordenando. Los sofistas enseñaban ciertos saberes, ciertas doctrinas de la ley, pero no cuestionaban, o así plantean algunos, esa ley en sí misma o esos saberes en sí mismo. Por eso no es tan peligroso el ejercicio del sofista, mientras que el del filósofo sí, porque parece que cuestiona y enseña nuevos conocimientos que los jóvenes no tenían. Ahí es donde importa, ahí es donde vemos la relevancia de la filosofía con esta parte pedagógica o de formación ciudadana. En parte lo que ustedes deben de enseñar es eso, que el alumno tenga ese deseo de cuestionar, porque es a partir del desconocimiento, y en un momento lo mencionó, si no me equivoco, Daniela Velázquez, es a partir de la ignorancia o de la docta ignorancia, de reconocerse que no sabe, que uno no sabe, que puede tener la disposición de aprender. Yo como profesor, ajá, escucho. No, nada. Perdón. Yo como profesor, decía el ejemplo que ponía, yo como profesor no conozco un tema, lo más correcto es de que diga, no lo sé, lo voy a investigar y para la próxima clase se los voy a traer ya sentado. Es reconocerse, saberse sus limitantes, y entonces saberse sus limitantes es estar dispuesto a aprender y también a cuestionar esos conocimientos que uno tiene. Bien, ahora, para poder entender toda esta visión filosófica de la cual estamos hablando y por qué es importante o cuál es el método, ya vamos a entrar en una parte medular de la filosofía socrática, y la cual se centra en cómo es que nosotros conocemos esos saberes, esas verdades. Él va a utilizar la alegoría de la caverna. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la alegoría de la caverna de Platón? Muchos lo llaman el mito de la caverna, pero es más una alegoría. ¿Alguien de aquí la ha escuchado? ¿Sabe de qué trata? Si no, no hay problema, digo, para eso estamos. No. ¿No? No. No. Bien. No, profe. Ok. Les voy a poner una representación de cómo o cómo era vista esta alegoría de la caverna. Es una forma en la cual Sócrates le enseña a sus discípulos cómo es que el conocimiento lo adquirimos o cómo adquirimos el conocimiento. Eso es lo que nos enseña la alegoría de la caverna, cómo nosotros adquirimos el saber o el conocimiento. Él va a utilizar una especie de metáfora o forma alegórica en la cual él ilustra el quehacer no solamente del filósofo, particularmente del filósofo, y de por qué es importante buscar la verdad. Bien, entonces sin más les pongo el video. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects.
Now, imagine that the prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Bien, ¿qué opinan sobre esta alegoría que se plantea o sobre esta pequeña forma o este ejemplo que se nos plantea, esta pequeña historia? ¿Qué nos diría sobre este pequeño video que acabas de ver, Daniela Trejo? Daniela, profesor llamándola Daniela Trejo. Sí, es que se bloqueó mi celular. Ya. Bien, no te preocupes. ¿Cómo? ¿Qué opinarías sobre esto que acabamos de ver, sobre este pequeño video que hace alusión a la alegoría de la caverna o al mito de la caverna? O de lo que viste, ¿qué pudiste interpretar o qué interpretación darías a esto que acabamos de ver? ¿Como un aprendizaje? ¿De qué tipo? ¿O en qué sentido? De que fuera algo relevante a la historia. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se relaciona la historia con esto que acabamos de ver de los prisioneros? No, profe, le falló. Bien. Lucero, ¿cómo interpretarías este pequeño video que acabamos de ver? ¿Cuál sería tu interpretación al respecto? Lucero. Profesor hablándole a Lucero. Bien. Tu micrófono creo que está en silencio. Ajá. ¿Cuál sería tu interpretación, Lucero? Creo que no está escuchando Lucero, profe. Creo que no, ¿verdad? Creo que se le fue el internet, no sé. Bueno. Daniela Velázquez es la última que nos queda. ¿Cuál sería tu interpretación sobre este pequeño video que acabamos de ver? ¿Qué te pareció? Pues la verdad, pues sí, porque a lo que yo entendí o lo que yo puedo decir de ese video es que hay cosas que existen, pero que nosotros obviamente no conocemos y no por eso no significa que no sean verdaderas, sino que pues aquí, por ejemplo, en México, conocemos algunas cosas, pero quizá los de, por ejemplo, Colombia no conocen, pero justamente no porque los de Colombia no conozcan algunas cosas de aquí, no significa que esas cosas pues no existan, sino que simplemente hay muchas cosas que conocemos y otras que no, pero eso no influye o no significa que estén mal o simplemente que pues no sean verdad. Eso es lo que yo entendí. Bien. Perfecto, muy bien. Ya se pudo conectar esta Lucero y ahora sí ya te escuchamos. Es que no te escuchábamos, Lucero, pero no sé si nos escuches todavía o ya no, o todavía no nos escuches.
Acerca del video que puso, ¿me Sí. puede repetir? Es que no lo escuché. ¿Cuál es tu interpretación o cómo interpretas tú esta pequeña alegoría o esta pequeña historia que acabamos de ver en el video? Pues en primero yo creo que lo deberíamos de ver completo, porque bueno, esa parte se ve interesante. Y así como dijo esta Dani, habla de que hay cosas que nosotros quizás no entendemos y por lo mismo nos rechazamos a seguir conociendo de ellas. Entonces yo creo que si nosotros tuviéramos más el interés de seguir intentando de tener ese conocimiento, de investigarlo, podríamos tener ideas o una mente quizás más abierta a experiencias o a nuevos conocimientos. Entonces yo creo que nosotros, o muchas veces por ejemplo yo lo que hago, si a lo mejor algo sé que tengo la idea que quizás no existe, pues no le tomo interés. Pero lo que tiene que pasar es como lo que ustedes dice, el cuestionarnos. ¿Por qué no cuestionarnos de que quizás sí existe? Entonces yo creo que es algo, es ese pequeño cortito de idea. Yo creo que, no sé si sea una película completa, pero yo creo que sí hay que verla. Se ve interesante. De hecho es una animación que precisamente trata de ilustrar ese pequeño pasaje, porque es un pasaje que viene en la República de Platón, donde habla del mito de la caverna. Ahorita, para que a lo mejor les quede más claro, ahorita voy a poner aquí, voy a buscar ahorita rápido en Google una representación gráfica y se los voy explicando poco a poco esto de la alegoría de la caverna. ¿Les parece bien? Para ir aclarando dudas. Entonces, a ver, lo interesante del mito de la caverna es precisamente la forma en que, por así decirlo, Platón, a partir de la voz de Sócrates, intenta explicar cómo es que el conocimiento, por así decirlo, es adquirido. ¿En qué sentido nuestro conocimiento o la forma en que nosotros adquirimos el conocimiento de las cosas tiene importancia o podemos llegar a tener? Bien, les voy a poner, ya encontré una representación gráfica, se las voy a poner para que ustedes la vean y se las voy explicando paso a paso. Bien, aquí está. Fíjense, esta es una representación gráfica de cómo se vería el mito de la caverna, o cómo es que Platón interpreta este famoso mito de la caverna. Platón en la República nos habla sobre cómo es que supuestamente nosotros llegamos a adquirir el conocimiento. El ejemplo que él pone es el siguiente, dice: imagínate que te encuentras dentro de una caverna, pero en esa caverna, como podrán observar, hay unas personas del lado de la pared que ven puras sombras. Esas personas lo único que conciben son sombras. Ellos están atados de pies y manos, dice Sócrates, o transcribe Platón de la voz de Sócrates, que están atados de pies y manos y tampoco pueden voltear o moverse a otra parte. Lo único que pueden ver son esas sombras que van pasando. Del otro lado de la pared vemos cómo van pasando personas o van pasando cosas que reflejan esas sombras. Precisamente lo único que hace que reflejen es esa fogata. Entonces esa fogata refleja pues sombras de los objetos reales. Pero esos objetos reales siguen siendo figuras o, por así decirlo, cosas no reales. Sin embargo, lo que plantea Platón es que supongamos que quisiera que fuese liberado uno de los presos, o uno de los que está encadenado, una de las personas que está encadenada, lograra salir o lograra escapar, lograra desatarse de las ataduras y escapar. Entonces lo primero que vería es que subiría hacia afuera de la caverna. Ahí vemos la representación como es que esta persona sube y al subir se da cuenta
que hay cosas mucho más brillantes, mucho más con mayores colores, hay una realidad distinta a la que ha percibido a lo largo de su vida mientras ha estado encadenado. En otras palabras, una vez que sales de la caverna, puedes ver las cosas reales y ya no solamente las sombras de la realidad. Esta metáfora o esta alegoría de la caverna tiene infinidad de interpretaciones como no tienen idea. Por ejemplo, una interpretación que yo haría y que muchas veces se los digo a varios es, por ejemplo, las cavernas cibernéticas o las cavernas actuales que están en las redes sociales. Por ejemplo, siempre que pienso en el mito de la caverna, trato de pensar en ¿cómo decirles? Trato de pensar en la actualidad, particularmente en las redes sociales como cavernas actuales. El ejemplo que me gusta utilizar es el de Instagram. ¿Por qué Instagram? Instagram es una especie de caverna platónica para mí. Si se dan cuenta, Instagram, la función es de que tiene precisamente, es una plataforma pensada para fotografías y para imágenes, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que cuando ustedes se toman la foto y la suben a Instagram, qué es lo primero que les arroja la aplicación? ¿Los escucho? ¿Los filtros? Bueno. Exactamente, ajá, muy bien, ¿sí? Sigue, ajá. Los filtros son lo primero que nos arroja la aplicación. ¿Cuál es la finalidad de los filtros? Es la realidad. Ándale. ¿Cómo? Cambiar la realidad. ¿Qué tipo de realidad es la que nos quiere hacer? Como en cambiar tu color de piel, o te haces más güerita, más morenita, o de varios colores, o como que la textura de la piel se ve como que más limpia. Supongamos que yo tengo un montón de granos y esta aplicación me hace que mi piel esté limpia. Entonces, prácticamente lo que está haciendo Instagram, y recordando al mito de la caverna, es eso: mostrando sombras de lo que son o de lo que es la realidad. Por eso siempre utilizo Instagram como ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el filtro no nos muestra a la persona o no nos muestra el rostro real de la persona. Se oculta a partir de una especie de filtros o de imágenes que lo que hacen es tratar de ocultar esa forma real que tiene nuestro rostro o que tenemos nosotros. Por eso siempre utilizo Instagram como este ejemplo de la caverna platónica. Y es interesante porque yo siempre les digo a mis alumnos, sobre todo a los de prepa, que es el primer dispositivo de violencia que se autoinfligen los jóvenes, porque es una especie de autonegación de sí mismo, de no aceptación a sí mismo. Entonces es una cuestión interesante, porque eso es en el sentido, por así decirlo, primario. Esa es una interpretación que podría tener el mito de la caverna. Pero también hay otra interpretación, y esta me gusta más y está más relacionada con su disciplina, con la de ustedes, y también con el quehacer científico. El hombre que logra escapar de la caverna, o la persona, aquel esclavo que ha logrado, o más que esclavo, aquel que ha estado atado en la caverna y que logra escapar, si recuerdan en el video, se supone que cuando logra salir o logran liberar, él regresa e intenta comunicarle a sus demás compañeros lo que él ha visto. Pero cuando lo intenta comunicar, ya no se puede comunicar con ellos, y sus compañeros oyen la voz distorsionada, ya no lo escuchan bien. Entonces
la pregunta es, bueno, hace todo el esfuerzo, pero no lo pueden llegar a ¿cómo se llama?, a escuchar, y otra vez escuchan la voz distorsionada, ven las sombras, ven una especie de sombra ahí. ¿Qué es lo que sucede, diría, o cómo se puede interpretar esto? Se puede interpretar que el sujeto que ha logrado salir de la caverna ha adquirido ciertos saberes y cierto conocimiento verdadero. La cuestión es aquí, ¿quién, cuando ha aprendido algo o cuando ha aprendido algo nuevo, desea regresar a la ignorancia o desea desaprender? Nadie desea. Entonces, así se puede interpretar a este personaje. No es que no, la forma de interpretar la alegoría no es que el sujeto no quiera regresar a la, ¿cómo se llama?, a comunicarle ese saber a sus compañeros. El problema es que si lo interpretamos esta alegoría, es que las personas no quieren regresar a la ignorancia, no quieren desaprender. Una vez que tú aprendes, que tú sabes algo, difícilmente vas a renunciar a ese saber o a esas verdades. Entonces, por esa razón es de que así es como se interpreta este conocimiento. Una vez que tú adquieres ciertos conocimientos, no es que tú no quieras compartírselos o es que tú quieras renunciar a ellos. Es imposible, es lo que está tratando de decir Sócrates con esta alegoría. Porque en todo caso, dice Platón, si existiera la posibilidad de que llegara a regresar y comunicarle esto a sus compañeros que están atados, ¿qué creen que pensarían aquellos que han vivido atados sobre él y todas estas cosas maravillosas que les ha contado? ¿Qué se imaginan que pensarían estas personas si él les contara lo que él ha visto? ¿Qué creen que les dirían? Pues yo creo que solo serían como una ilusión, porque ellos no lo han vivido, no lo han experimentado. Ellos allá adentro, ellos se crearon unas ideas. Y por ejemplo, al momento en el que él les gritaba, pues él veía una forma de expresarlos, pero no sabía él cómo tomarlo. O sea, los demás lo tomaban de diferente forma. Es como, por ejemplo, usted cuando imparte sus clases, usted la está impartiendo de un modo, pero cada quien le está tomando de distinta forma, porque el aprendizaje es distinto. Entonces, yo creo que los que estaban en la caverna, pues, a la vez no se la creían, pues, porque ellos quizás eso no imaginaban, a lo mejor ellos imaginan otra cosa, y cuando salgan lo ven de otra forma, porque cada quien ve desde su perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que la belleza que veía el que salió, pues para él fue perfecta, y quizás cuando ellos, si es que ven, pues va a ser diferente, ¿no? Porque como ya lo sabemos, pues la belleza es subjetiva. Entonces yo creo que cada quien va logrando mediante su experiencia, y obviamente pues sí, el aprendizaje yo siento que es lo primordial para que así pues todos queremos ir aprendiendo más, en vez de, pues obviamente nadie quiere dejar de aprender. Bien, ok, muy buena tu interpretación. ¿Tú qué dirías, Daniela? ¿Tú qué dirías, Daniela Velázquez, sobre este personaje? Si pudiera, ¿qué crees que le dirían si él quisiera comunicarle a las otras personas lo que él ha visto? ¿Qué crees que pensarían de él? Si ellos pudieran entenderle y si supieran que era él, pues sí, tal vez no le creerían, porque como ellos lo han conocido, ellos pues dirían, no, eso no es real, lo que hemos visto es otra cosa muy diferente. Entonces yo creo que serían justamente ellos, nada más se quedarían justamente con lo que ellos ya saben, no con algo que alguien más les quiere enseñar, y ellos hasta que no vean que justamente que es verdad, pues obviamente van a seguir creyendo nada más en lo que tienen. Es, por ejemplo, como dice todo el mundo, se cierran nada más a las personas, la gente se cierra nada más a lo que ellos creen, no se dejan enseñar a algunas personas tan fácilmente. Eso es más o menos como relacionado a lo que yo quiero decir, que no fácilmente van a creer porque pues ellos no lo han visto, no lo han vivido, entonces pues sería muy difícil creerle, y a veces podría ser que hasta lo tacharan de mentiroso, pues porque pues ellos tienen otra percepción diferente. Bien, ahora Daniela Trejo, bueno, antes de ceder la palabra a Daniela Trejo, esto también tiene otra lectura y podría tener un análisis más práctico con su disciplina.
Supongamos que ustedes se dedican en el ámbito de la educación o de la pedagogía, de cualquier ámbito, digamos, vamos a poner dos ejemplos que suelen ser los más difíciles. El de los niños, el de los pequeños o infantes, y el de las personas adultas mayores. Obviamente ellos tienen ciertas creencias. Ustedes van a lidiar precisamente con cómo enseñarles. Ellos creen, como por eso me gusta este ejemplo. Los niños pequeños son como esos esclavos que están atados. Entonces dicen, ellos solamente han concebido una realidad o una verdad. Su labor como docentes es tratar de hacerles ver una realidad que ellos no conocen. Entonces ustedes tienen que utilizar una especie de métodos o herramientas que les permitan hacer que ellos, eso que están creyendo, se den cuenta que puede que no sea correcto, y entonces van a lidiar con algunos alumnos que van a decir, o algunos pequeñines que van a decir, no, yo no quiero, yo lo que digo es verdad y a mí me han dicho esto y esto es lo que me dice mi papá, etc., o lo vi en la televisión. Entonces precisamente es cómo revelar eso para que él pueda aprender. Lo mismo pasa con las personas o con los adultos mayores. Con ellos suele ser un poco más difícil porque como ya llevan un proceso de vida mucho más avanzado, están muy atados a sus creencias. Entonces ese tipo de creencias, en ocasiones tratar de cambiarlas suele ser un obstáculo, el cual no quiere decir que sea imposible también. La pregunta es qué tipo de herramientas o qué tipo de enseñanzas tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer. El tip que nos da Platón por medio de este ejercicio dialéctico es ese: tratar de preguntar y que la persona se empiece a cuestionar y saberse a sí mismo. Bien, esa es precisamente la aplicación que podremos tener, por ejemplo, o que podrá tener esta alegoría de la caverna en el campo pedagógico de ese tipo de enseñanza. Sí se ve ahora por dónde va un poco este tipo de visión platónica, y por qué en cierta medida el quehacer filosófico también tenía que ver con esta educación, esta formación no solamente ciudadana, sino también de enseñanza hacia los ciudadanos y a los que desean aprender. ¿Sí queda claro? Sí se ve un poco como... Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. No hay ninguna. Bien, entonces vamos con la última parte. Ya nada más, de hecho nos quedan ya unos minutos. Ok, vamos a dejar, nada más cerramos con el método socrático y dejamos para otra clase lo de la ética socrática. Bien, dice el método socrático: el procedimiento utilizando es la pregunta, el qué es, que configura el fundamento de la ciencia, pero en su forma de preguntar, lo que hace Sócrates es examinar lo que cree saber su interlocutor mediante la ironía, que consiste en llevar a quien habla la ignorancia que se oculta en su supuesto saber. Sócrates, que solo sabe que nada sabe, utiliza su no saber para avanzar en el conocimiento. La mayéutica, o el arte de dar a luz, que completa el proceso irónico al conducir al descubrimiento de la verdad a través de una serie de preguntas encaminadas a ello. De esta manera, la mente humana engendra el concepto que constituye el momento esencial del saber. Bien, esto está relacionado con esta forma o esta ironía socrática. Esta ironía socrática es parte del pensamiento en el que se centra el saber de Sócrates. Este método socrático del cual nos habla Sócrates tiene relevancia, dado que también va a ser un sujeto demasiado irónico. La ironía la vemos como algo de repente un poco incómoda, pero es precisamente en esa incomodidad donde radica la importancia de enseñar a partir de la pregunta y de la respuesta. Él reafirma que, dado que conoce muy poco y lo poco que conoce le resulta útil para querer aprender más, quien cree que sabe más suele muchas veces no saber lo suficiente sobre lo que él mismo cree que sabe. Esa es una forma de interpretar esto que coloquialmente se ha interpretado como
Yo solo sé que no sé nada, lo cual nunca lo dice Sócrates en sus diálogos, pero que se ha popularizado. Bien, sin más, lo vamos a dejar hasta el momento, hasta aquí.